Genética microbiana, segunda parte. En la clase pasada vimos las bases de la genética, donde se guarda la información y cómo se mantiene. También vimos las características de los genomas de microorganismos procariotas comparados con los genomas de microorganismos eucariotas y comenzamos a ver mecanismos de variabilidad. Vimos mutaciones y un mecanismo de recombinación cuando analizamos lo que son las secuencias transponibles, como las secuencias de inserción o los transposones. En esta clase vamos a continuar con recombinación y vamos a ver transferencia horizontal. Antes de empezar con esas partes, vamos a dar algunas definiciones y nomenclatura, así como el manejo y la detección de mutantes. Comencemos definiendo algunos términos muy utilizados en genética. Los dos primeros, protótrofo y ausótrofo, son opuestos. Protótrofo es un microorganismo capaz de crecer y de sintetizar todos sus componentes a partir de los nutrientes que tiene en el medio. El ausótrofo, por el contrario, tiene la pérdida de alguna ruta biosintética o de alguna de las enzimas de una ruta biosintética que le impide sintetizar algún componente, como puede ser una vitamina o un aminoácido. En ese caso es un ausótrofo. Y para crecer necesita que esa vitamina o ese aminoácido esté presente en el medio e incorporarlo como tal. Genotipo y fenotipo, ya lo nombramos la clase pasada. Genotipo es la secuencia nucleotídica del genoma y fenotipo son las propiedades observables. Cuando nosotros vamos a describir el genotipo de una cepa, no se ponen todos los genes que cuenta ese organismo, sino que solamente se enumeran aquellos genes que tienen mutaciones. Aquí tienen el ejemplo, el gen ISC, que sintetiza para una enzima de la ruta biosintética de la histidina, en Escherichia coli. Cuando ese gen está en la forma silvestre, entonces no se escribe. Si está como mutante, se nombra el gen, seguido por un número. 1 será la primera mutación que fue identificada, 2 la segunda mutación que fue identificada, etc. En el genotipo, eso es el genotipo, y el fenotipo, entonces sí puede aclararse, si estamos analizando algo relacionado a este gen, para el silvestre, que es un ISC+, y para el mutante, que tiene una mutación ISC-, es de pérdida de función. ¿Cómo sabemos cuál es el silvestre y cuál es el mutante? El silvestre, o el gen salvaje, o wild type en inglés, se define como aquel que se encuentra mayoritariamente en la naturaleza, el más frecuente. A partir de ese, cualquier cambio se define como un mutante. Si queremos seleccionar las células que son protótrofas para la arginina, por ejemplo en este caso, entre una población de ausótrofas, lo que se hace es plaquear toda la población en un medio sin arginina. En ese caso solamente van a poder crecer las protótrofas porque pueden sintetizarlas de los componentes de la fuente de carbono y de la fuente de nitrógeno. Aquellas que no tengan la ruta metabólica biosintética de la arginina completa, o sea, los ausótrofos, no podrán crecer. Las colonias que crecen directamente son las que estamos buscando. Ese medio, sin arginina, es selectivo. ¿Por qué? Porque si bien tiene fuente de carbono, nitrógeno y otros componentes celulares, todos aquellos ausótrofos no
de la arginina no podrán crecer. Quiere decir que están inhibidos. Un poco más complicado es seleccionar entre la población los ausótrofos. En ese caso, lo que se hace es plaquear toda la población en un medio nutriente con arginina, suplementado. En ese medio, que es un medio no selectivo, como está acá, crecerán todos los microorganismos desarrollando colonias, tanto ausótrofos como protótrofos. Para identificar cuál es la colonia que nosotros estamos buscando, lo que se hace es copiar cada una de estas colonias en dos medios. Un medio nutriente con arginina y un medio que va a ser un medio selectivo porque no tiene arginina. Para copiarlo lo que se usa es este dispositivo, que es simplemente un cilindro de madera que tiene aquí en esta parte un terciopelo. Se usa como si fuera un sello. Se apoya esta parte sobre las colonias crecidas en el primer medio. Acá está como la representación de las colonias. Una vez que se copiaron de aquí, y luego se tocan, se siembra los dos medios, uno rico con arginina y el medio selectivo. Se incuba, en este medio se desarrollarán todas las colonias y en este podrán crecer solamente las que sean protótrofas. Si nosotros estamos buscando las ausótrofas, van a ser las que aquí crezcan, como esta, que acá no pudo desarrollarse. Por eso es muy importante que marquemos la posición en la que se toca el cilindro, se coloca en la placa, en esta, y que sea la misma posición en esta y en esta. En esta tabla se mencionan diferentes fenotipos para seleccionar, acá como los ausótrofos, como vimos recién, pero pueden ser sensibles a la temperatura o al aumento o a la disminución de temperatura, resistentes a genes, etc. Esta es la naturaleza del cambio, o sea, de la diferencia que estamos tratando de seleccionar, y aquí es cómo se selecciona. Algunas características no se pueden seleccionar por un medio selectivo. Por ejemplo, cepas que tienen diferentes color, no hay un nutriente o un antibiótico que una sea resistente o no. Entonces, en ese caso, tendrán que sembrarse todos en un medio nutriente. Ese no es un medio selectivo, se pone en un medio nutriente que puedan crecer todos, medio no selectivo, y bueno, deberían reaislarse por el fenotipo visible. Continuemos ahora con los procesos que cambian, que producen cambios en los genomas de los microorganismos. Nosotros vimos en la clase pasada mutaciones puntuales y algunas que pueden producir cambios un poco mayores. La recombinación es uno de esos mecanismos por los cuales se dan grandes cambios. Como definición, se puede decir que es un proceso de ruptura física y posterior unión de diferentes hebras de ADN que están en diferentes lugares del genoma, pueden ser dos lugares de un cromosoma o entre un plásmido y un cromosoma, de forma tal que se intercambian el contenido dando modificaciones, dando una o dos nuevas moléculas recombinadas, y de ahí viene la palabra. En la clase pasada vimos las secuencias que pueden transponerse
como las secuencias de inserción o los transposones, que podían escindirse de un lugar del genoma e insertarse en otro. Es una recombinación dirigida por una transposasa, una enzima específica, y que puede tener dos efectos, o sea, que en el sitio de origen se perdiera esa información o que durante el proceso se duplicara la información de esa secuencia y entonces quedara tanto en el sitio de origen como en el sitio de destino. Ahora vamos a ver estas otras dos, la recombinación homóloga, que requiere zonas de ADN de alta homología y que es muy importante para el mantenimiento cuando hay daño a nivel del ADN. Se usa la hebra sana para copiarla y corregir el daño que haya en la otra hebra, o la recombinación sitio específica, que es muy típica de los bacteriófagos. La recombinación sitio específica es un mecanismo típico de la inserción de los genomas de los fagos en las células bacterianas. Aquí pueden ver un ejemplo de un fago lambda que tiene esta estructura, y aquí en la cápside tiene su genoma, que es ADN lineal doble hebra. Ese ADN lineal tiene extremos cohesivos, quiere decir que esta secuencia, que es simple hebra que está acá, puede hibridar con esta secuencia, también simple hebra de este lado. Cuando el fago inyecta el ADN en la célula, dentro de la célula estos extremos hibridan y la célula, el ADN se circulariza. Este ADN circular se integra en el genoma de la bacteria. En este caso tenemos el ADN circular del fago lambda y este es un lugar del cromosoma de la bacteria Escherichia coli. El fago además tiene una integrasa, que es una enzima que reconoce en el ADN fágico y en el cromosoma un sitio, los sitios ATT de la bacteria y del fago, ATT de attach. Y lo que hace es cortar ambas secuencias, también produciendo extremos cohesivos, escalonados, y luego hacer la integración. Estas secuencias se hibridan y se hace la integración del ADN del fago en el cromosoma. Tanto la enzima como estos sitios ATT o la secuencia son específicos de cada fago y reconocen un lugar específico entonces en el cromosoma bacteriano. En este caso, del fago lambda, la integración se da siempre en el mismo lugar del cromosoma que se encuentra entre los operones de la galactosa y el de la biosíntesis de la biotina. Cuando la bacteria tiene el ADN del fago integrado a su genoma, se dice que sufrió una conversión fágica. El tercer mecanismo es la recombinación homóloga. Este es el mismo mecanismo que tienen los eucariotas durante la meiosis, por ejemplo, que sirve para aumentar la diversidad durante la reproducción sexual. En procariotas puede darse en diferentes momentos de la vida celular, ya sea para reparación del ADN o simplemente porque dos zonas de ADN con una alta homología se encuentran. El proceso, a modo de repaso, entonces tenemos la doble hebra, una ruptura,
a nivel de una de las hebras que empieza a separarse. Al formarse esta simple hebra, enseguida vienen las proteínas de unión, ADN simple hebra para protección de las DNasas. Este extremo invade otra región del cromosoma o de otra molécula de ADN que tenga homología, y acá hay un momento de formación de una triple hélice, donde la hebra invasora está desplazando la hebra que estaba hibridando. Y empieza a formarse como una horquilla que se completa cuando esta hebra se separa y comienza y se une a este ADN que está aquí. Empieza a hibridar con esta hebra que queda libre de la otra molécula. Esta cruz es lo que se llama el intermediario de Holiday, y esta cruz puede irse corriendo, irse movilizando en el ADN, de manera que esta parte va hibridando con esta, y esta hebra que se va separando acá va a hibridarse con esta. En algún momento hay un corte, lo que se llama la resolución del intermediario de Holiday, para dar las dos moléculas recombinantes, en este sentido o en este sentido. Si bien hay muchas enzimas y factores que intervienen tanto en el comienzo de la recombinación como en la resolución del intermediario de Holiday para dar lugar a las moléculas recombinadas, una enzima esencial en procariotas es REC-A, que es la que estabiliza la formación de la triple hélice, o sea, del ADN que invade la otra zona, la simple hebra que invade una hélice y va desplazando. Entonces aquí está esa formación de la triple hélice, que es la que permite reconocer las zonas de homología y va moviéndose a lo largo las cadenas para resultar en un recombinante. Esta enzima es muy importante y va a ser muy importante para todo el área biotecnológica, así que tenganla presente. Veamos qué sucede cuando hay recombinación homóloga entre dos moléculas de ADN que son circulares. Por ejemplo, como podría ser un cromosoma, aquí representado en rojo, y otra que podría ser un plásmido, ¿sí?, en azul. Ambas moléculas son doble hebra toda la molécula, ¿sí?, y circular. Esta parte se representa con una sola línea, igual que esta, para simplificar la figura. Solo se representa con dos barritas la zona donde se va a dar la recombinación. Como vimos anteriormente, hay un corte de una hebra, invasión en la otra molécula, el entrecruzamiento y la formación de la horquilla y del intermediario de Holiday, que puede dibujarse también de esta manera, ¿sí? Esta y este dibujo es la misma estructura. En algún momento la célula resuelve el intermediario. ¿Qué quiere decir? Que corta en esta dirección, así, estas dos hebras, o corta en esta dirección estas dos hebras que están aquí, dependiendo cómo las enzimas que van a hacer esos cortes estén posicionados sobre el ADN. Si el corte se da en este sentido, o sea que corta esta hebra y esta hebra, lo que vemos es que aquí se forman uno y dos extremos libres, aquí otros dos, y esta parte de la hebra complementaria está unida. Todo esto sigue unido, porque esto es doble hebra, viene por acá y encuentra un extremo. Del otro lado
esta hebra mantendrá unida a toda esta molécula hasta acá, esta parte también unida, y acá habrá un extremo libre y acá otro extremo libre. Cuando estos dos extremos se unen y estos dos extremos se unen, lo que se forma entonces es una molécula que en la zona homóloga tuvo parte que intercambió la información con la molécula azul. Pueden seguirlo así, a ver si este dibujo, uniendo este extremo con este, le da lo mismo que esto, y en este caso, esta molécula recombinada. Si el corte se da en el otro sentido, lo que vemos aquí es que esta hebra está entera, sigue por la doble hebra por aquí entera, sigue por ahí, y esto está entero y está unido a esto y sigue todo unido. Los extremos que se cortan son este, este, este y este. Pero estas hebras mantienen unida toda la molécula. Este se unirá aquí y este se unirá a este, dando a las dos moléculas circulares integradas en una sola molécula de ADN. Quiere decir que según cómo se resuelva el intermediario de Holiday, una recombinación entre dos moléculas circulares puede dar lugar a esas dos moléculas con intercambio de algún fragmento de ADN o a una única molécula, o sea, el plásmido, digamos, integrado al cromosoma. Hasta aquí vimos cómo puede cambiar, cómo puede evolucionar la información genética, ya sea por mutación o por recombinación, pero siempre información que ya está dentro de la célula. Ahora, algunos cambios implican la adquisición de grandes fragmentos de ADN que no pueden explicarse por pequeños cambios, por mutaciones o por recombinación del ADN existente. Hay tres mecanismos conocidos por los cuales las células pueden incorporar información genética, que los nombraremos como mecanismos de transferencia horizontal, en contraposición con la transferencia vertical que habla de la herencia, o sea, la dotación que los padres dan a los hijos. Los tres mecanismos son transformación, cuando hablamos de ADN que está libre y la célula lo capta; conjugación, que implica el contacto entre dos células y la transferencia de una hacia otra; y la transducción, que es la incorporación de material genético de una célula a otra a través de un vector, que es una partícula viral. Una vez que el ADN entra en la célula, puede ser reconocido, degradado por todo un sistema de enzimas de restricción, enzimas que son DNasas, que cortan y destruyen el ADN. Si ese ADN tiene un origen de replicación, como puede ser un plásmido, entonces podrá estabilizarse en esa célula. Y la otra posibilidad que tiene es recombinar con el cromosoma. La transformación, entonces, es la adquisición en forma estable de ADN libre en el medio. Este es un proceso natural que se ha visto en bacterias gram positivas y gram negativas, también en arqueas. Y la capacidad de adquirir ADN que está en el medio depende de que esas bacterias adquieran un estado de competencia, un estado que les permita
que las permeabilice, les permita captarlos, que el ADN ingrese a la célula. No todas las células tienen esa capacidad y a veces hay un periodo, ¿sí?, que depende del momento de crecimiento. Por ejemplo, en bacilos sutiles se ha visto que se logra un 20% de células competentes en cultivos de alta densidad. Y así otros ejemplos. Cada microorganismo tiene sus características en las que puede adquirir esa capacidad. El ADN que entra en la célula puede ser circular o lineal. El proceso de transformación con ADN lineal cuenta con diferentes etapas. Una primera que es el acercamiento o la unión del ADN libre a la superficie celular, donde intervienen algunas proteínas. En la segunda etapa hay degradación de una de las hebras por las nucleasas, que son enzimas justamente que degradan una hebra, y la entrada de esa simple hebra a la célula, que es protegido por otras proteínas que se llaman de unión a ADN simple hebra. Este ADN en el citoplasma puede resistir un tiempo corto o puede degradarse, o para estabilizarse la información dentro de la célula debe encontrar alguna zona de homología para que se dé recombinación y quede insertado en el genoma bacteriano. Este proceso de recombinación homóloga, como dijimos anteriormente, está dirigido por la proteína REC-A y llamamos transformante a una célula que ha estabilizado esa información nueva dentro de la célula. Aquí lo ven como recombina y luego se genera la segunda hebra para que quede incorporado en el cromosoma. Como dijimos, la competencia natural depende de cada tipo de microorganismo, es determinada genéticamente, y en lo que se regula a nivel genético justamente son todas estas proteínas y factores que intervienen en este proceso. En el laboratorio hay maneras de generar momentáneamente una competencia artificial, que puede ser tratando los cultivos con iones divalentes, que lo que hacen es modificar la carga eléctrica de la superficie celular, y luego con un shock térmico se generan como poros momentáneos que permite el ingreso, se estabilizan las membranas, generando dando lugar a la entrada del ADN. Otra forma es simplemente generar cultivos jóvenes y luego someterlos a un pulso eléctrico. Ahí, de nuevo, lo que hay es una desestabilización de las estructuras superficiales de la célula, permitiendo que el ADN ingrese. Además de la transformación con ADN lineal, también puede verse transformación con ADN circular, como por ejemplo plásmidos. Y esto es lo más frecuente de hacer en un laboratorio a nivel de bacterias, ¿sí? Entonces, el plásmido ingresa a la bacteria reconoce su origen de replicación y estabiliza el plásmido como tal en el citoplasma. Esto es muy frecuente, bueno, en procariotas. En eucariotas, en hongos y levaduras. En levaduras se conocen muy pocos plásmidos y esos plásmidos se usan para transformar, y en hongos filamentosos no se ha conseguido, no se conocen
plásmidos naturales y no se ha conseguido algún plásmido artificial que se mantenga como tal. Entonces, lo que pasa en hongos filamentosos es que la transformación se hace con ADN lineal y que se busca que se haga una recombinación homóloga. ¿Sí? En los cromosomas, se integran en el cromosoma. Y en levadura existen los métodos como mixtos. Para aquellas levaduras donde hay plásmidos, se usan plásmidos, y en las que no se conocen plásmidos estables, entonces se buscarán los métodos para que la información se integre al cromosoma. La conjugación es otro mecanismo de transferencia horizontal en el cual la transferencia de ADN se da de célula a célula. En este caso hay una célula donora, que es la que va a dar o transferir la información a una célula receptora. La célula dadora se le llama en principio F+, porque posee un plásmido F. Este plásmido F tiene, como todos los plásmidos, un origen de replicación autónomo. Puede tener algunas secuencias, como esta IS, o sea, secuencias de inserción, y también transposones y otras características. Lo que sí lo convierte en un plásmido F es este origen, el origen T, o sea, origen de transferencia, y una región TRA, el nombre también viene de transferencia, donde está la información que necesita la célula para reconocer una célula receptora y para transferir la información. Una de la información codificada en esta región es el pilus, que aquí se ve en esta fotografía, donde con ese pilus censa a su alrededor hasta que encuentra una célula que es diferente en su superficie y le indica que es una célula que puede aceptarlo. Las células aceptoras no tienen la información de transferencia. Entonces, en la conjugación interviene una célula F+, donora, y una F- receptora. El pili o el pilus es lo que censa y detecta la célula aceptora. Luego hay un acercamiento entre ambas células hasta que se forma un canal, y a partir del origen comienza a transferirse, el origen de transferencia comienza a transferirse justamente la información. Se transfiere una única hebra y la célula que acepta esa información comienza a hacer replicación generando la segunda hebra, la complementaria. En la célula donora también queda una copia del plásmido, y a medida que esto se va transfiriendo, se va produciendo aquí también replicación, y por lo tanto al final tendremos que la célula dadora mantiene su información y la célula aceptora ahora es F+, o sea que se convirtió en una donora. Entonces en la conjugación comenzamos de una cepa F+ con una F- y al final tenemos dos F+. En este esquema lo que se muestra son proteínas y cofactores que forman y mantienen el canal de transferencia entre las dos células abierto para que pase el ADN. El plásmido F puede integrarse al cromosoma bacteriano por recombinación homóloga siempre y cuando encuentre una sola zona de homología. Eso es lo que se ve acá. Esta es una célula F+, que tiene el plásmido
F libre, y en este caso el plásmido está integrado al cromosoma y la célula pasa a llamarse HFR, que viene del inglés alta frecuencia de recombinación. Cuando el plásmido está integrado, mantiene toda la información para que esa célula conserve la capacidad para conjugar, o sea, para ser una donora. La formación del pilus, el reconocimiento de una célula aceptora, la formación del canal y la transferencia de ADN. La transferencia comienza en el origen de transferencia, que viene del plásmido pero que ahora está incorporado en el cromosoma, y según como esté posicionado, serán la información que se pase. O sea, podrá pasar parte del plásmido y luego empezar a pasar genes que son del cromosoma. En este caso, a un tiempo dado que se mantuvo ese canal y se dio la transferencia de este material, para ser estable, si el plásmido no pasó su origen de replicación y no se mantiene como plásmido, deberá integrarse al cromosoma. Lo que vemos acá es que pasó el gen LAC, ¿sí? Y por recombinación se incorpora al cromosoma. La célula aceptora original era LAC-, tenía una mutación de pérdida de función en ese gen. La célula dadora tenía la copia silvestre de ese gen, o sea, está funcional. Por lo tanto, en los resultados de la conjugación tendremos una HFR, como era la original, que mantiene toda su información, y la célula aceptora, que ganó por recombinación de el gen LAC que ésta le pasó a la aceptora y luego se recombinó en su cromosoma, dejó de ser LAC- para incorporar la copia silvestre y funcional LAC+. Como esta célula no incorporó todo el plásmido, no se convierte en una dadora. Si la conjugación dura más tiempo, se podrá pasar otros genes que están en el cromosoma. Y en este caso, como vemos, la aceptora recibió el LAC+ y el gen PRO de síntesis de prolina más. ¿Cómo puede el plásmido insertarse en el cromosoma? Dijimos que por combinación homóloga. Por lo tanto, tiene que haber secuencias de homología. Y si recuerdan el esquema que les mostré al principio del plásmido F, muy frecuentemente tienen secuencias de inserción. Son pequeñas secuencias que también se encuentran en el cromosoma bacteriano. Cuando estas dos secuencias de inserción que son homólogas se encuentran, pueden hacer recombinación homóloga, ¿sí? Y entonces, como resultado, el plásmido puede insertarse en ese lugar del cromosoma. En este ejercicio, que podemos discutir en la última clase, vemos que hay otras secuencias de inserción que le permiten al plásmido recombinarse en otras posiciones. Aquí es donde se incorporan diferentes versiones del plásmido en el cromosoma. Entonces, la idea es ver cuáles son los genes que pueden transferir según la ubicación en que se haya incorporado la información de transferencia, ¿verdad?
También puede darse el proceso inverso, o sea, el plásmido F incorporado al cromosoma puede, de nuevo por recombinación homóloga, escindirse del cromosoma y en esa escisión llevar ADN bacteriano. Cuando el plásmido F se escinde y funciona como un elemento extracromosomal y ha llevado ADN bacteriano, se llama F'. Ese plásmido mantiene toda la información de transferencia. Por lo tanto, cuando se da la conjugación, actúa como una célula donora, la célula que tiene el plásmido F', reconoce a una aceptora que no tiene la información de transferencia y al final del proceso, ¿sí?, se transferirá todo el plásmido F' y la célula aceptora habrá incorporado ADN cuyo origen era el cromosoma de la otra bacteria. En este ejercicio, que discutiremos en la última clase, la idea es que se hace un experimento de conjugación entre una cepa HFR, que tiene estas características, y una cepa F- con estas características. Este es otro ejercicio de conjugación con una cepa donora y una aceptora, y aquí tienen el mapa del cromosoma y donde se ubica el plásmido integrado. El tercer mecanismo de transferencia horizontal es la transducción, que es la transferencia de ADN de una célula a otra mediada por virus. Para que un virus bacteriano, lo que se llama bacteriófago y se abrevia fago, pueda dar lugar a una transducción, debe contener ADN de la bacteria. No es una infección viral simple. O sea, el proceso en general, un fago infecta una célula, entra en el ciclo de reproducción, donde se formarán millones de fagos, y en un evento raro, alguno de estos fagos, estas partículas, pueden incorporar ADN bacteriano. También puede ir acompañado de información viral o simplemente contener ADN bacteriano. Esta es la partícula, este fago defectuoso, es la partícula transductora y es la que va luego a pasar ese ADN a una célula. Y así se da la transducción, cuando esa información se estabiliza en el cromosoma bacteriano. Estos son algunos ejemplos de características relevantes de información que ha sido transferida por este mecanismo, o sea, a través de fagos. Y vamos a ver que hay dos tipos de transducción, la generalizada y la especializada. Pero antes hagamos un repaso de cómo es el ciclo de vida de los fagos. Como dijimos, los virus precisan una célula hospedadora para su multiplicación. En particular, los virus bacterianos, los fagos, son virus de ADN, o sea que su material genético es el ADN. Tienen dos tipos de ciclo de vida que comienzan ambos con la infección. O sea, el fago reconoce una célula, ¿sí? Y son bastante específicos en cuanto a las células que pueden reconocer. Reconoce una célula, le inyecta el material, el ADN doble hebra, y ahí puede entrar
en ciclo lisogénico, que es cuando ese ADN del fago se integra al cromosoma bacteriano. El proceso de integración, ya lo vimos, es recombinación sitoespecífica. Y en ese estado, el virus puede permanecer durante muchos ciclos de vida de la bacteria, muchas reproducciones de la bacteria, como dormido. Este es el ciclo lisogénico, y a la información de ADN en el cromosoma se le llama profago. En algún momento, por algún estímulo externo, el fago puede escindir, ese ADN se puede escindir y entrar en lo que se llama el ciclo lítico. En este ciclo se expresan algunos genes del fago que lo que hacen es dirigir la maquinaria celular hacia la multiplicación del ADN viral, hacia la síntesis de proteínas virales. Hay lisis, o sea, ruptura del ADN bacteriano, como se ve aquí. Luego hay ensamblaje de las partículas virales y termina en la lisis celular y liberación de fagos. En este caso hay destrucción del hospedero, en este caso no. ¿Sí? El fago en este caso puede vivir con la célula en estado lisogénico por muchas generaciones. El inicio de la infección es común a ambos ciclos, al lítico y al lisogénico. Para ello hay un reconocimiento entre las proteínas virales y la superficie celular, que es lo que le da la especificidad del fago con su célula blanco. Estas proteínas son las que identifican determinadas células y no otras. Una vez que el fago identificó su célula blanco, inyecta el ADN a la célula. Cuando el ADN está dentro podría sufrir ataques, ya sea de las nucleasas de las células, porque la célula lo va a reconocer como un ADN que no es propio. Entonces hay toda una batería de enzimas, nucleasas que reconocen determinadas secuencias o que son inespecíficas, que en principio podrían degradar ese ADN. A su vez, los fagos, para ser más eficiente la infección, han generado determinados sistemas de protección. Entonces el genoma livídico puede estar modificado por metilación, glicosilación, para que no sea reconocido por la bacteria, o también puede ser que en la entrada, o sea, además del ADN, el fago pueda inyectar a la célula determinados inhibidores de esas nucleasas que destruyen el ADN. Una vez que el ADN está dentro, por ejemplo, este es el ejemplo de un virus que puede entrar en el ciclo atenuado o en el ciclo lisogénico, el fago lambda. O sea que el ADN se integra con una topoisomerasa sitoespecífica del fago, ¿sí? Se integra por el mecanismo de recombinación sitoespecífica, como vimos un poquito antes, y ahí permanece multiplicándose junto con el cromosoma celular. Para que el ADN se mantenga en esa situación, la única proteína que se expresa de la información del fago es un represor. Es un represor que lo que hace es justamente inhibir la expresión de todo el resto de las proteínas o de la información del fago para mantenerlo silencioso. En el caso de entrar en el ciclo lítico,
o sea, de multiplicación del fago, se realizan todas estas etapas: replicación de su ácido nucleico, síntesis de las proteínas y ensamblado y liberación. Y todas estas etapas están muy bien reguladas. La regulación a nivel de la información genética del fago es lo que va generando los factores que dirigen la replicación hacia su ácido nucleico y luego la expresión de los genes de sus proteínas estructurales, y luego va a dar lugar también a enzimas que lisan o que destruyen la información celular, finalmente la membrana, y se liberan las partículas virales completas. Veamos el fago T4 como un ejemplo de fago lítico y cuál es la estrategia que usa para direccionar la maquinaria celular hacia la síntesis de sus componentes para su multiplicación. Como dijimos, lo primero, luego de la infección, es la multiplicación del ADN viral. Luego comienza la síntesis de proteínas de la cápside, que una vez formadas incorporarán el ADN que se multiplicó dentro de la célula. Luego las proteínas restantes de la partícula viral para dar una cápside madura. Al final lo que se produce es una lisosima, la lisosima de T4, que es la encargada de romper la célula y liberar las partículas virales producidas. Para eso, una vez que se ha dado la infección, este es un eje del tiempo, ¿sí?, donde podemos ver el inicio de la infección, la expresión de los mensajeros que dan lugar a las proteínas tempranas, luego las intermedias y las tardías. En esta etapa, la etapa temprana, básicamente se utilizan las ARN polimerasa de la célula y el factor sigma de la célula. En estos genes se están produciendo, además, factores que modifican la ARN polimerasa y sintetizan un nuevo factor sigma. Esto va dando prioridad, o sea, como mayor afinidad hacia los genes virales. Y en la última etapa, básicamente, el único factor sigma que interviene es el factor del virus, y por lo tanto toda la maquinaria transcripcional está enfocada en los genes virales para la síntesis de las últimas proteínas, ¿sí?, de toda esta etapa final. Hoy en día se conocen un gran número de tanto los genomas como diferentes estrategias que usan diferentes virus para la regulación de sus genes y dirigir la maquinaria celular para su síntesis, la síntesis de sus proteínas, o sea, su multiplicación y liberación. Veamos ahora cómo a través de estos ciclos virales puede darse la transducción, comenzando por la transducción generalizada. En este caso, hay una infección de un fago normal que entra en ciclo lítico en la célula, su ADN se multiplica, se forman las partículas, el ADN bacteriano se rompe, se fragmenta, y la encapsidación del ADN en la cabeza viral, en muchos casos es una cuestión de tamaño, no hay una secuencia
que diferencie el ADN del fago del ADN bacteriano y por lo tanto simplemente al azar se encuentran moléculas de ADN con la proteína en la cabeza de la cápside y entra ADN hasta que, mientras quede el espacio. Mayoritariamente se formarán porque la abundancia del ADN del fago dentro de la célula es grande porque hay muchas copias, entonces se formarán partículas virales normales. Y existe en ese proceso eventos raros donde lo que incorpora es ADN bacteriano. Y eso es lo que se llama una partícula transductora. Puede tener parte de ADN viral, completo o no completo, y llevar parte de ADN bacteriano. Esa partícula transductora en realidad puede inyectar otra célula y, como dijimos anteriormente, el reconocimiento de la partícula viral y la célula se da a través de las proteínas exteriores. No depende de la información que el virus lleve. Por lo tanto, esas partículas transductoras, por más defectuosa que sea y aunque no lleve nada de la información genética del virus, puede inyectar el material genético, o sea, reconocer la célula e inyectar el material genético en una célula. Aquí no habrá material viral para hacer una infección, para desarrollar una infección. Lo que hay es que se inyecta genoma de la bacteria anterior, ¿no? El hospedador anterior. ¿Cuál es el destino de este ADN? Bueno, dependerá de la información. Nosotros dijimos que cuando entra un ADN extraño en la célula, puede ser degradado por nucleasas o puede estabilizarse por recombinación en el cromosoma. Cuando se estabiliza, entonces tenemos, ¿sí?, una célula que fue transducida. La transducción generalizada que vimos anteriormente alcanza con que sea un fago lítico, o sea, no tiene por qué entrar en lisogenia en ningún momento. Cualquier fago entre o no en lisogenia, cualquier fago que haga ciclo lítico puede hacer transducción generalizada. En el caso de la transducción especializada, sí requiere que el fago pueda entrar en un ciclo de lisogenia antes de entrar al ciclo lítico. Como hemos visto en el ejemplo del fago lambda, se puede, por recombinación específica, incorporar al cromosoma bacteriano. Cuando el fago lambda pasa a ciclo lítico, puede ser que hay una recombinación, un evento de recombinación ahí que le permite escindirse del cromosoma formando un ADN circular. Ese ADN circular es el que regula y toda la expresión en la maquinaria celular. Ahí se activan todos los genes en una cascada coordinada para dar la multiplicación del ADN, la síntesis de las proteínas, la maduración de las partículas, la lisis celular y la liberación de las partículas. Esa sería una infección normal. Lo que puede suceder es que en algunas partículas, algún evento de recombinación, cuando se escinde el ADN del fago, se lleve parte de la información del cromosoma bacteriano que está a sus lados, ¿sí?, a la izquierda o a la derecha, como es en este caso. Aquí, luego se multiplicará esta molécula de ADN circular
todas las partículas van a ser iguales y llevarán esa misma información, y todos los fagos van a tener la misma información, van a ser fagos defectuosos que podrán pasar esa información a otras células. Pero todas las partículas son iguales. Las dos grandes diferencias entre la generalizada y la especializada es: la generalizada no necesita pasar por un ciclo lisogénico. Y además, en una generalizada es al azar la información genética que incorpora una partícula transductora. Y además es un evento poco frecuente dentro de toda una infección. En la especializada pasa por un ciclo lisogénico y depende del evento de escisión del ADN del fago, cuál es el material genético que tendrá. Entonces, todas las partículas podrán ser el virus normal con su información, o todas las partículas podrán llevar cierta información del cromosoma bacteriano. Para finalizar, quedan aquí algunas preguntas que más o menos se han ido enunciando durante este teórico para discutir en la última clase.